Muy buenos días, estamos acá ubicados en el edificio de Profinanzas. Vamos a entrevistar al director de estudios económicos de Bancaria, Carlos Ruiz. Las partes de este video se componen en tres: la entrevista al director de estudios económicos de Bancaria, después una entrevista a la gente que después analizaremos al final del video con unas conclusiones que elaboraremos nosotros. Bueno, aquí nos encontramos con el señor Carlos Alberto Ruiz. Bienvenido. Si nos puede dar una introducción de usted, por favor. Por supuesto que sí. Pues mi nombre, como ya lo dije, es Carlos Ruiz. Yo trabajo aquí en Asobancaria, soy experto económico, coordino unos estudios de economía aquí en la asociación. También soy profesor de macroeconomía de la Nacional, soy profesor de macroavanzada en el externado y he trabajado también como docente en los Andes, también en el área de macroeconomía. Pues me gusta mucho este tema. Eso ha sido como donde me he enfocado durante a lo largo de mi carrera profesional, que ha pasado por Desarrollo, por el Ministerio de las Telecomunicaciones y por Telefónica, en los áreas de estudios económicos, menos en Compartel, donde trabajé estructurando proyectos de infraestructura. Ok. Entonces, arranquemos con la entrevista. Para usted, ¿qué es la globalización y qué aspectos positivos o negativos puede traer para un país como Colombia? La globalización es un proceso en el que no solo se integran los mercados de distintos países, sino también se integra la cultura y otros aspectos distintos a los económicos. La globalización también implica un mayor contacto de los ciudadanos con el mundo y un poco se va borrando el concepto de frontera dentro de los países, porque antes era mucho más marcado que uno es colombiano, que uno es venezolano, que uno es peruano. Casi que ese concepto se ha ido borrando con la globalización, y eso tiene aspectos tanto positivos como negativos. Dentro de los positivos es que la mayor integración de los mercados permite una mejor especialización, permite transferencia de tecnología. Entonces ahora es más fácil que uno vaya donde se tienen los procesos, los mejores procesos para producir algún bien, y traerlos al país e incrementar sustancialmente la productividad. Eso tiene un montón de oportunidades. También tiene algunos aspectos negativos. Por ejemplo, cuando un país no tiene identidad propia tan determinada, puede empezar a copiar como los modelos de países con una cultura un poco más dominante. Entonces empieza también a perder un poco la identidad. Bueno, ¿cree usted que la globalización está relacionada, pues se ve de alguna manera permeada por la política? Sí, la globalización está relacionada con la política, por el hecho de que desde la política se toman las determinaciones sobre qué tan poco o qué tan integrado puede estar el país con respecto a otros países. Entonces, por ejemplo, tomemos casos extremos, por ejemplo el de Corea del Norte. Ahí por decisiones políticas el país está aislado, no tiene prácticamente ningún tipo de relación ni comercial, ni financiera, ni cultural con otros países. Digamos, ese es el caso antiglobalización, donde no tiene ningún tipo de integración. Entonces hay una estrecha relación con la política, y la velocidad en la que un país se integra con los demás países y con los demás mercados depende en buena medida de la política. Ok, bueno, y en cuanto al tema de los países desarrollados y subdesarrollados, ¿usted cree que se disminuye la brecha entre estos países? El tema de globalización y equidad es un tema muy, muy interesante, porque ahí yo creo que pueden haber dos fenómenos que conviven de manera conjunta. Primero, gracias a la globalización, hay empresas más, las empresas grandes pueden expandirse más, se hacen más ricas, y por esa razón a nivel de individuos es posible que la desigualdad aumente. Entonces uno siempre escucha y dice, mire, ahora el 1% de la población tiene cada vez un porcentaje más grande de la riqueza, y eso es un fenómeno que en buena parte se explica por la globalización, dado que ya
las grandes empresas, Apple, Google, llegan a todos los países y tienen la posibilidad de tener un mayor crecimiento en sus utilidades. Sin embargo, a nivel de país, ese fenómeno no es tan claro, dado que al menos en los últimos 30 años, donde la integración comercial ha ido creciendo a ritmos más acelerados, los países pobres en promedio han crecido más que los países ricos. Entonces hay unos casos excepcionales que son como algunos países asiáticos, pero que crecieron en promedio al 8%. Están los casos de China, Taiwán, incluso en los últimos 40 años los casos de Corea del Sur. Entonces hay un conjunto de países emergentes que gracias a la integración pudieron experimentar esas tasas de crecimiento, pero sin irnos más lejos, por ejemplo, América Latina creció en promedio a ritmos mucho más altos, tanto agregados como per cápita, con respecto a lo que fue Europa, lo que fue Estados Unidos. Entonces, y la integración comercial permite en buena medida esa convergencia, gracias a que puede haber una transferencia de tecnología desde los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo. Generalmente, digamos, en teoría macro, la innovación es más costosa que copiar lo que ya existe. Entonces, en esa medida es más fácil tratar de tener un proceso de actualización tecnológica que estar inventando nuevas cosas. Entonces, por eso que los países pobres en promedio crecen más que los países más ricos. Entonces, aquí uno podría decir que conviven esos dos fenómenos, que a nivel de individuos es posible que haya unos mayores niveles de desigualdad. Si más que todo, si se compara los más ricos, los más ricos respecto a todos los demás. Pero a nivel de países y el nivel medio de vida entre los países tienden a converger en buena parte por cuenta de la globalización. Listo. ¿Qué es la globalización financiera y qué consecuencias trae para un país como Colombia? La globalización financiera ya es una parte o un aspecto del proceso más grande de globalización, donde tiene en cuenta más que todos los mercados financieros. Entonces aquí se trata de cuando los países permiten la libre movilidad de capitales, o sea que extranjeros puedan invertir en bonos, acciones y todo tipo de instrumentos financieros, y nosotros también podamos sacar capitales de manera libre. Eso antes no era tan claro, había unos impuestos, unas retenciones altas que impedían un poco esos movimientos financieros. Tiene consecuencias nuevamente positivas y negativas. En todo esto, digamos que uno puede decir que es un trade-off, y cada cosa buena tiene también su colateral. Entonces, dentro de las cosas positivas que tiene la globalización financiera es que el hecho de que el país, por ejemplo un país como Colombia, cuyo ahorro nacional no es muy alto, pues con respecto a otros países suele estar del orden del 22-23%, y tiene unos niveles de inversión en términos nominales sobre el PIB más o menos del 26-27%, tiene una diferencia que debe ser financiada por alguna fuente. Entonces, cuando uno tiene un ahorro menor a la inversión, esa parte que se suele compensar es con ahorro externo. Si no tuviéramos, por ejemplo, un proceso de globalización financiera, la inversión en el país sería más bajita, porque entonces una de las consecuencias positivas de la globalización financiera es que el costo del capital es más bajito, pedir prestado es más barato, y se pueden compensar las carencias de ahorro con ahorro externo. Por supuesto que también trae consecuencias negativas. Una de las primeras consecuencias negativas es que la estabilidad macroeconómica del país es menor con respecto a un país, digamos, de economía cerrada. Y la razón es que cuando el ahorro es más bajo que la inversión y empezamos a pedir prestado, empezamos a acumular una deuda que, si eventualmente llega a haber un choque y ya salen capitales, tenemos que enfrentar ese choque, y estamos de pronto más vulnerables que en un caso en el que no exista globalización financiera. Entonces un primer problema es un tema de estabilidad, y yo creo que es el gran problema de la globalización financiera, que el país se vuelve más vulnerable, y de pronto, si nosotros no tenemos una política macroprudencial como idónea, es posible que la estabilidad macro en el largo plazo esté en riesgo, y se acusa a la globalización financiera de ser como la fuente de esos males. Bueno,
¿Usted considera que la segregación social que se da en las ciudades de América Latina, y pues también en Colombia, es un efecto negativo del fenómeno de la globalización? No, yo no creo que sea un efecto, o sea, eso no es desconocer que no haya segregación en el país ni que haya segregación en las ciudades, pero no como consecuencia de la globalización. De hecho, sin esa afirmación sería entonces antes, cuando no había globalización, no había segregación, y para hacer como ese análisis tocaría ver cómo fue el antes y el después y si los niveles de desigualdad han aumentado en Colombia. Y aquí hay una cosa interesante, y es que el problema de la segregación en el país es más de orden urbano-rural, es más por falta de provisión de bienes públicos por parte del Estado. Es un problema más, no es de un tercero ni por abrirnos a mercados. La segregación en el país es más grande. No, digamos, yo no diría que son dos fenómenos separados. La globalización, por supuesto, que tiene efectos negativos, son efectos negativos sobre los cuales se debe trabajar y sobre los cuales el Estado se debe preparar, pero no, uno de ellos no es la segregación al interior del país. ¿Tiene usted algunas observaciones con respecto a la implementación de la globalización en Colombia? La primera observación es que nuestro proceso ha sido desordenado. Por ejemplo, en la apertura de 1991, las tasas de aranceles bajaron de manera muy rápida. Fue un choque muy fuerte para la industria local, que si bien pudo haber sido necesario ese proceso de apertura, dado que el país pues debe integrarse más con los mercados internacionales, el hecho de que haya sido tan rápido sí transformó la estructura interna de nuestro aparato productivo y consolidó hasta cierto punto como lo que fue la crisis ya en el 99, porque ahí hubo un exceso, una caída en la tasa de ahorro, hubo un déficit en cuenta corriente súper alto durante toda la década, y luego esa reversión con la crisis rusa en el 97 fue ya como el choque que se necesitaba para que se viera afectado, y fuera de eso las vulnerabilidades que teníamos en nuestro mercado hipotecario. Entonces el proceso ha sido un poco desordenado. Eso es una cosa que hay que mejorar, hay que ordenarlo más, y el país, dado que ya entró en este proceso de globalización, que se tomó la decisión como país, yo creo que no se debería pensar si reversar o no, o profundizar ese proceso, sino ya va a ser una cosa natural que el país cada vez entre más en la dinámica de la globalización. Ahorita el reto es aumentar los niveles de competitividad de las firmas, tratar de que el Estado provea los bienes públicos que necesitan las firmas para ser más productivas, y que también haya una política enfocada a controlar esos posibles efectos negativos que tiene la globalización. Pues si bien dijimos que la globalización no era la culpable de la segregación, sí, cuando hay cambios en la estructura del aparato productivo, es posible que hayan unos perdedores y unos ganadores, y esos perdedores que caen en la pobreza. Entonces el Estado debe saber cómo ayudar a que esa transición sea de la manera mejor, de lo mejor posible, de la mejor manera posible. Bueno, Carlos Alberto, muchísimas gracias. Entonces, Muchas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Tiene usted algún conocimiento acerca de la globalización? Claro, la globalización es un fenómeno de fenómenos. Es un fenómeno estructural, bien sea político, económico, social y cultural. La globalización obviamente se basa en dos tendencias mundiales, que es la globalización de la producción, es decir, la deslocalización de los factores productivos, y la globalización de los mercados. Se refiere a la integración que existe con los mercados en la actualidad, es decir, la interdependencia que hay entre los mercados mundiales. ¿Cree usted que la globalización genera alguna desigualdad en el país? No lo creo. Las desigualdades siempre han existido. Quizás la globalización ha aumentado la distribución de la riqueza, pero eso no es tanto un fenómeno de la globalización como tal, sino que digamos que el 99% de la riqueza mundial está distribuida en el 1% de la población mundial. Pero la globalización lo que ha hecho es más que todo democratizar la información, integrarnos más como pueblos del mundo. Pero no creo que sea un factor
estructural ni determinante de la distancia o la diferencia social que existen en América Latina y mucho menos en Colombia. ¿Tiene usted algún conocimiento sobre la globalización? Sí, sí conozco el concepto. Para usted, ¿qué es la globalización? Es la interconexión de las personas del mundo entero, ya sea por medios tecnológicos o por negocios o transferencias culturales. Okay. ¿Cree usted que la globalización crea una brecha más amplia entre las personas colombianas? ¿Brecha socioeconómica o...? Socioeconómica. Ok, puede generarse se puede generar distanciamiento entre las clases ricas y pobres, teniendo en cuenta que los ricos son los que tienen, digamos, el contacto con el extranjero, casi siempre. Sí, en eso es lo que se debe trabajar para reducir este tipo de brechas y usar la globalización como una herramienta positiva. Bueno, ¿usted tiene algún conocimiento sobre la globalización? Lo poco que sé tiene que ver es con buscar en el mundo entero la generalización sobre muchos temas relacionados con la economía, la política, el medio ambiente y la protección de él, pero tiene que ver es con eso, buscar que en todo el mundo se manejen unas mismas políticas al respecto. ¿Usted cree que la globalización es la culpable de la desigualdad que existe en América Latina o en Colombia? La desigualdad viene de antes, la globalización es un proceso que viene posterior, pero pienso que si no se maneja correctamente va a terminar haciendo diferencias todavía más significativas en las desigualdades en Latinoamérica y en el resto del mundo. ¿Tienen algún conocimiento sobre la globalización? Bueno, pues la globalización es un proceso, como lo plantea Stiglitz, empieza en el siglo XV, empieza en el siglo XX a partir de la invención del chip y a partir de dos cosas que se superan, como plantea entre otras cosas el profesor Celestino del Arenal, el concepto tiempo y el concepto espacio. No obstante, hay que tener en cuenta también que existe una diferencia con el concepto, un concepto que a veces se tiende a confundir, que es con el concepto mundialización, y el concepto mundialización sí empieza en el siglo XV y termina a comienzos del siglo XX, una vez se supera una barrera que era la barrera del espacio, se cierra ese concepto espacio y al interconectarse todas las diferentes sociedades aisladas entre sí, ahí se termina como tal ese proceso de mundialización. La globalización no, la globalización es un proceso que todavía está y que todavía se está como tal construyendo y que implica precisamente superar esa barrera a tiempo ante todo, es decir, poder hacer presencia a nivel mundial sin necesidad de desplazarse, y eso solo se logra con invenciones tecnológicas que, entre otras cosas, le permiten al ser humano, por ejemplo, dar una conferencia en Colombia a personas que están en China y que a la vez están en Australia y que a la vez están en Taiwán y que a la vez están en Nepal, que están en Europa y que están en África, sin necesidad de desplazarse. Eso solo se logra a partir del siglo XX y se logra, entre otras cosas, superando esas barreras, esa barrera principalmente, que era la barrera del concepto tiempo principalmente. El concepto espacio lo supera la mundialización. ¿Para usted qué es la globalización? Pues es la internacionalización de todas las cosas, tanto económicas, sociales. Todo el mundo está metido en todo. ¿Y considera que la desigualdad aquí en Colombia es consecuencia negativa de la globalización? No, yo pienso que la desigualdad en Colombia es fruto de las clases sociales en que estamos y cuestiones internas del país. No tiene nada que ver con lo de afuera. Bueno, para ti, ¿qué es la globalización? Bueno, considero que la globalización es la apertura de las barreras económicas y culturales, pues, dentro de todo el mundo, básicamente. ¿Crees que la globalización aumenta la brecha entre los pobres y los ricos? Pues sí, considero que sí la aumenta, porque pues la desigualdad siempre ha estado, ¿no? Pero pues al haber como mayor competencia, la gente que ya tiene dinero pues puede competir más, mientras la gente pobre pues que ha estado siempre acostumbrada, digamos, a que la subsidien, no tiene como tanta iniciativa de progreso y tampoco tiene los medios pues para hacerlo. ¿Para ustedes qué es la globalización? ¿La globalización? Pues no sé, es como actualmente está viendo el mundo, es una manera de pronto de progresar, pero pues a la vez hay ciertas cohibiciones contra el pueblo. ¿Y para ti?
globalización? Pues para mí la globalización es como el progreso de cada país. Y ya. ¿Tiene algún conocimiento sobre la globalización? No. No, bueno, muchas gracias. Buenas tardes, nosotros les vamos a presentar las conclusiones del trabajo final de Finanzas Internacionales, que es acerca de la globalización y la perspectiva en Colombia. Bueno, acerca de la globalización es un proceso histórico de integración en los ámbitos económicos, sociales, políticos y económicos de un país. Es un proceso en el que interconecta a todos los países, convirtiéndonos en una aldea global en el que estamos interconectados. Bueno, ahorita tenemos una línea del tiempo acerca de la globalización. Inició en 1492 con el descubrimiento de América, luego con el surgimiento de una nueva doctrina económica que se llama el mercantilismo. Eso surgió desde el 1500 a 1600, luego en el 1700 nació el capitalismo. Ahora después surgió de 1776 a 1880, surgió la etapa de las revoluciones, las independencias sobre los países que nos colonizaron, y de 1914 a 1918 fue la Primera Guerra Mundial. Luego de 1939 a 1945 fue la Segunda Guerra Mundial, y luego ocurrió la Guerra Fría, que fue desde 1948 hasta 1990. Aparte de esto, en 1995 se creó un organismo muy importante multilateralmente, que es la Organización Mundial del Comercio. Bueno, los liberales argumentan que con la globalización se alcanzan a tener, podrían llegar a tener altos niveles de riqueza, pero material. Solamente argumentan eso, y también aumentarían sus niveles de libertad. Bueno, la teoría de la ventaja comparativa dice que al tener un mercado libre se produce una deslocalización de los recursos. ¿Esto a qué conlleva? A que haya una reducción de los precios, más empleos, incremento en la producción y en los niveles de vida de los habitantes de un país. Los llamados globalistas o mundialistas ponen una globalización democrática. La primera etapa de la globalización orientada al mercado o a asuntos económicos debe ser seguida por una etapa de creación de instituciones políticas globales que representen las visiones o aspiraciones del ciudadano mundial. Bueno, desde 1981 hasta el 2015, según cifras del Banco Mundial, el número de personas que viven con $1 diario o menos de $1, pues ha ido declinándose y ha ido bajando de 1.500 millones a 1.100 millones de personas. Bueno, el porcentaje de personas que viven con menos de $2 diarios o menos de eso, pues ha ido disminuyendo esas cifras en países donde la globalización y el libre comercio es más amplio, donde hay más apertura económica, donde los flujos de capitales son más fuertes, y digamos como lo es en América Latina, pero digamos en países como Asia, China, que pues aún se encuentran como muy cerrados a ese mundo de la globalización, ha caído el 50,1%, pues ha ido decayendo fuertemente, pero no como lo esperamos. Y en África es un continente muy cerrado, por lo que su decaimiento en cifras de pobreza ha sido nada más del 2,2% comparado con China o con otros países que se abren a la globalización. Ahora los argumentos en contra de la globalización dicen que el Consenso de Washington y otros proponentes de la globalización argumentan que pueden llegar a tener un alto nivel de prosperidad sin tener que afectar ninguna parte del país. Pero pues esto es muy debatido desde la parte ecológica, ya que una gran empresa entra a deshacer su utilidad y no a analizar los daños que genera en un país. Respecto a las tasas de pobreza, el Fondo Monetario, pues no como se ha venido hablando,
de que la distribución del ingreso se ha logrado mejorar gracias a la globalización, según el Fondo Monetario, no es cierto, ya que lo que pasa, digamos, en muchos países de América Latina es que la clase media ha ido empobreciendo cada vez más y los ricos han ido aumentando su capital, por lo que no siempre la globalización trae una mejor distribución del ingreso, sino muchas veces le quita a los que pues poco tienen y le da a los que más tienen. Bueno, en Colombia a principios de la década de los 90 hubo unas reformas en materias de política comercial que lo que hicieron fue aumentar el grado de apertura comercial, digámoslo así, que incrementó las exportaciones y las importaciones en Colombia. Aunque el índice de Gini, que es utilizado para medir la desigualdad y en la distribución del ingreso, se incrementó en un 3%, pasando del 51 en el 92 al 54% para el 2014. Una cosa más para agregar es que, como sabemos, la crisis del tango, samba, fueron crisis que fueron como tuvieron un efecto dominó, por lo que a nivel de Colombia afectaron mucho, y eso tiene que ver mucho con la globalización, ya que podemos estar muy lejos de ciertos países, pero si a un país sufre fuertemente una crisis, también nos estará afectando fuertemente a nosotros, ya sea en la parte política o económica. Bueno, ahora vamos a presentar una serie de encuestas que hicimos a personas que son profesionales en este momento y están haciendo sus estudios universitarios. A la pregunta a los profesionales acerca de si conoce la globalización o el término de la globalización, un 80% de los profesionales nos respondieron que sí conoce el término y nos definieron muy bien el término. Ahora vamos a mostrar las conclusiones sobre una encuesta que hicimos a 20 personas, 10 universitarios y 10 que ya tienen una carrera profesional. Les hicimos 3 preguntas básicamente, las más importantes, que la primera es ¿conoce acerca de la globalización? O sea, si conoce el término, y ellos nos respondieron, 80% de ellos nos respondió de una forma afirmatoria, y sí nos definió muy bien el término, y 20% de ellos no tenían ni idea de lo que estaban diciendo. Ahora los universitarios, también se les hizo la misma pregunta, si conoce acerca de la globalización. El 70% de los universitarios respondieron que sí conocían, y no dieron un concepto claro acerca de la globalización, y el 30% no sabían de qué estaban hablando. Ahora, en la siguiente pregunta, les preguntamos ¿cree usted que la globalización afecta negativamente a Colombia? Los universitarios respondieron, el 80% respondieron que sí, y el 20% respondieron que no. Básicamente por su vista del mundo, que el capitalismo está acabando con la sociedad, y básicamente es por eso. Los profesionales respondieron el 60% que sí y un 40% que no. Ellos son un poco más conservadores y tradicionalistas. ¿Cree que la cultura colombiana se ve afectada por la globalización? A los profesionales, el 90% respondieron que sí y el 10% respondieron que no. Y en los universitarios, el 60% dijo que sí se veía afectada, y el 40% respondió de una forma negativa. Ahorita lo que pudimos analizar es que las personas no tienen un concepto claro sobre la globalización, independientemente de que tengan un nivel de escolaridad alto o intermedio. También nos dimos cuenta que sus opiniones acerca de la globalización están muy divididas, muy sesgadas, entre si afecta positivamente, si incrementa la brecha de la desigualdad y no la incrementa. Hay opiniones muy divididas, y eso fue prácticamente las conclusiones que sacamos de la encuesta. Bueno, McKinsey, que es una empresa que estudia los negocios internacionales y el transporte de bienes y servicios y personas, dice a Colombia que las economías más avanzadas obtienen un 40% más de beneficios que las economías emergentes como la nuestra. Eso quiere decir que nosotros como país subdesarrollado o emergente estaríamos viéndonos perjudicados, en teoría, como lo dice McKinsey, con el fenómeno de la globalización.
Bueno, en el tema de los flujos de capitales aquí en Colombia se ha visto un crecimiento del 24% por año en la última década, mientras que en los otros países el promedio de los países o mercados emergentes han tenido tuvieron fue del 14%. Bueno, una de las recomendaciones para Colombia es que debe reducir el peso en los recursos naturales, ya que venimos con una maldición de los recursos naturales, donde la mayoría de las exportaciones de Colombia, por decirlo un 70%, 80% de esas exportaciones de los recursos es la que está sosteniendo ahorita la balanza, por lo que es algo negativo para Colombia. Nos tenemos que enfocar más como en la industria, en la tecnología, porque es un porcentaje muy pequeño el que tiene pues la tecnología o la industria. Acerca de la banca, pues aquí en Colombia se ha visto que ha venido adoptando nuevas tecnologías, cambiando la orientación de la presentación de los distintos servicios, pues para facilitar el mayor acceso de las poblaciones que tienen menores recursos dentro del país. Bueno, también nos permite hablar de una desigualdad en el país. Colombia es un país muy desigualitario. Como ya lo dijimos en la presentación, nuestro índice de Gini aumentó de un 51% a un 54% en el 2014. Esto supone que tenemos entidades que nos están aumentando la brecha entre los pobres y los ricos. Por lo que, pues, para Colombia el problema de la desigualdad y la pobreza es un problema estructural, y pues también como de los diferentes estratos sociales que aquí hay en Colombia, como anteriormente nombramos. Con el efecto de la globalización, los que más se perjudican es la clase media, no tanto la clase baja, porque la clase baja muchas veces la está sosteniendo el Estado.